Hay algo que cambió silenciosamente en la forma que aprendemos. Antes, cuando teníamos una duda, buscábamos en Google, preguntábamos en clase o revisábamos un libro. Hoy, muchas personas abren una inteligencia artificial y en minutos tienen una respuesta. Pero aquí empieza la pregunta incómoda. ¿Esa respuesta nos está ayudando a pensar mejor o nos está acostumbrando a pensar menos? La inteligencia artificial ya está en el aula, en las redes, en las tareas, en los trabajos, en los contenidos que consumimos y hasta en la manera que entendemos la realidad. Hoy nos acompaña el maestro Luis Daniel Vázquez Navarro, politólogo, maestro en análisis político y profesional en experiencia en investigación, análisis de datos, alfabetización digital, medios digitales, política y uso ético de la inteligencia artificial. Daniel ha trabajado en investigación, evaluación de programas sociales, análisis de datos y también ha acompañado procesos formativos vinculados en medios digitales y política. Daniel, muchas gracias por aceptar la invitación y estar aquí en nuestro espacio. Muchas gracias, Aldo. Igual es una oportunidad interesante para hablar sobre la parte de la educación, la inteligencia artificial y las posibilidades que esto nos da. Claro que sí. Quiero iniciar con algo que está en boga y que creo que es uno de los principales puntos que estamos aquí. ¿Qué cambia en la educación cuando la inteligencia artificial deja de ser una herramienta lejana y se vuelve parte de la vida cotidiana? Claro, pues la educación se compone como de estas partes en donde nosotros vamos iterativamente aprendiendo a utilizarla y creo que la inteligencia artificial ha entrado dentro de nuestra vida diaria a un espacio en el que todos los días tenemos que ocuparla. No nos damos cuenta, la empezamos a ver, la empezamos a utilizar. Y algo muy divertido y que nos ha hecho este cambio con la inteligencia artificial y esta parte que ya no es lejana, porque yo lo he visto con personas más jóvenes y personas más adultas, que o se ponen en una limitante donde no la voy a usar, o la utilizan para divertirse, o para hacer trampa. También es una parte interesante de este nuevo uso, porque hay este proceso dentro de todos los áreas de la transformación y la creación, que es la parte creativa. Y hay una destrucción en donde todo lo que conocíamos como se hacía antes, ahora va a tener ese clic y ese cambio que a nosotros nos sirve. Y la educación ha cambiado al momento en el que la información ya es más rápida, podemos generar ideas y transformar conceptos donde antes no lo teníamos sin información. Pero también hay muchos peligros, como puede ser el peligro de tener esta mala información, este lapsos donde ya no entendemos nada y también comprender que la inteligencia artificial no es la panacea que nos va a venir a resolver todo. También tiene costos, tanto medioambientales, sociales, políticos, y que tenemos que ir entendiendo y abordando. Y creo que ahí es una de las partes importantes, ¿no? Que se ha vuelto la inteligencia artificial como esta herramienta necesaria dentro de la educación Ujú. y que es una forma para reducir tiempos. ¿Por qué? Porque ya es una manera en donde ya no tengo que investigar, sino que hace ese proceso de investigación por mí. Pero en realidad la IA siempre ha estado presente en buscadores, en recomendaciones, en traductores, en redes y sistemas de análisis. Ha estado desde la vez que entras a tu plataforma de streaming favorita hasta en tu teclado cuando vas a escribir una palabra. Entonces, Daniel, ¿cómo ves la presencia de la IA en la educación actualmente? Desde lo que yo he podido trabajar y he podido avanzar, creo que mayoritariamente es en educación de posgrados, tanto en maestría como en licenciatura, que es un pregrado muy interesante, donde los jóvenes, yo como joven, he visto cómo se utiliza la inteligencia artificial para saltarnos estos pasos anteriores a nuestro proceso creativo, porque es algo que interesantemente ha pasado. Las personas, los jóvenes, los estudiantes ya no quieren construir esta base anterior previa que nos costaba aprender antes de la inteligencia artificial. Entonces, la educación ve en la inteligencia artificial una limitante, porque también los estudiantes se vuelven comodinos al ya no querer aprender otras cosas nuevas, porque ya existe un atajo fácil que nos da esa facilidad para poder aprender y también entender que lo que ya habíamos hecho como ese proceso tranquilo, que donde tenemos etapas, ya no se ve tan importante, porque como ya te lo da de forma fácil, ese atajo se vuelve esencial. ¿Qué usos reales están haciendo que los estudiantes estén haciendo esta introducción de la inteligencia artificial en las escuelas? Lo vemos mucho cuando estamos solicitando
cuestiones de aprender nuevas cosas. ¿Como qué sería algo nuevo? El leer. Una lectura en que tú dediques un tiempo que antes era de entre 1 hora a media hora, dependiendo de la manera en la que leyeras, te permitía a ti tener este proceso causal donde, ok, hay conceptos, hay un tiempo, hay un proceso, hay una manera de entenderlo. Pero ahora con la inteligencia artificial nos vamos por la forma fácil, que creo es, meten el documento completo, hacen un prompt muy escaso. El prompt es la manera en la que nosotros le hablamos a la inteligencia artificial, como esta rutina que le decimos, vamos a realizar esto y no esto. Entonces, al momento en el que pasa esto, las maneras en las que aprendemos se van limitando. Ya nada más observamos lo que una cosa ya procesó y ese proceso técnico cognitivo que tenemos dentro de nuestro pensamiento no se empieza a conformar. No empezamos a ver esas visiones críticas, no empezamos a entender qué es lo diferente y qué es lo que requiere ser cambiado. Y Daniel, ¿qué errores están cometiendo las instituciones educativas al tratar de inmiscuirse dentro de la inteligencia artificial y sus usos dentro de los usuarios? Creo que hay dos, y creo que es lo más importante y que es lo divertido. El que cuando existe una nueva herramienta, algo que va a pasar es que lo ves como una amenaza total, entonces tratas de ser prohibitivo, tratas de evitar que lo utilicen, tratas de evitar que los estudiantes interactúen con estos nuevos medios, o lo ves como esta panacea que va a cambiar todo, que va a mejorar la educación, que va a transformarlo todo. Entonces las instituciones están tomando como estas dos visiones muy maniqueas entre la derecha o la izquierda. ¿Hacia dónde nos vamos? ¿Es la cosa que va a cambiar algo y transformar todo? ¿O es lo que está haciendo perder todo lo que ya habíamos construido? Entonces creo que las instituciones deben de entender que no es una amenaza, sino que es un área de oportunidad en donde, como en esta destrucción creativa que ya ha pasado, como la evolución de pasar de tener máquinas de escribir a tener una computadora, ahora ya la tenemos, con esta posibilidad de ahora entender de, existe algo que nos puede facilitar en tiempo y horas la manera en la que hablamos, la manera en la que construimos ideas y la manera en la que hacemos creativos. Para ti, ¿qué crees que es la inteligencia artificial? Desde mi perspectiva, la inteligencia artificial ha funcionado y es un asistente que puede ayudar a hacer tareas monótonas, que los cuales nosotros tenemos que ser sus guías. La inteligencia artificial no piensa, inteligencia artificial no razona. Lo único que hace y que sabe hacer muy bien es sistematizar a través de todos estos datos que tiene una idea. Puede simplificarla, puede convertirla en algo y un conjunto de información muy simple, pero no es una persona que tenga esa capacidad crítica, creativa, teórica, que permita hacer esa transformación creativa del pensamiento, que es lo que hacemos los humanos. Es solamente ese asistente que nos va a ayudar a poder hacer distintas tareas que no es que se nos imposibiliten o que sean muy difíciles, sino que por cuestiones de tiempo, el tiempo es algo que tenemos que tener al tanto en cualquier investigación, en cualquier día a día, y nos permite facilitarnos ese tiempo, hacer esos saltitos. Identifico que es como en esta referencia a... Quiero asociarlo con una serie que ahorita estoy viendo, que es La clase de asesinato. Y entonces Koro Sensei les dice que es como, tienes una arma 1, pero necesitas un arma 2 para poder atacar y defenderte. En esa metáfora lo que quiero tratar de decir es, muchas veces creemos que es que la inteligencia artificial va a ser lo que nos va a ayudar y va a dar el punto álgido a lo que yo quiero hacer. Pero cometemos errores. ¿Cuáles has identificado en esta línea que se comete más tanto en los usuarios como en estudiantes? Creo que el primero es saber que la inteligencia artificial tiene un proceso en el cual no va a pensar, solo relacionar. Entonces nosotros, un error que cometemos es creer que solo diciendo lo más vago va a entender lo que hace, lo que tiene que hacer. Como si queremos que nos haga un resumen, normalmente lo único que ponemos es, hola, resume esto. La inteligencia va a hacer algo. ¿Qué va a hacer? No sé. Porque el proceso dentro de esta complejidad clave de tomar decisiones no se la especificamos. Por eso cuando vamos construyendo este prompt, que es la manera en la que hablamos con ella,
sería especificarle, quiero que hagas un resumen sintáctico en el cual tomes primero los conceptos, los procesos, entendiendo puntualmente algunas situaciones. Si ya subrayaste el documento porque ya lo leíste, sería lo esencial, porque la inteligencia artificial tiene la capacidad de detectar lo subrayado, las notas que pones en la pie de página, las notas que pones a los realces. Entonces, esa capacidad es algo importante que no hemos podido desarrollar todos. Segundo, creer que todo lo va a hacer. No va a poder hacer todo y no te va a sustituir. La inteligencia artificial no te puede sustituir porque tienes esa capacidad creativa y de pensamiento que no tienen nadie, solo los humanos. Y es como lo más importante. Creo que el pensar que tus ideas a veces se van a solucionar porque lo metes a una inteligencia artificial, puede ser si si tu inteligencia solo llega hasta donde te permite un procesamiento de relaciones de valores. Pero la inteligencia debe permitirse esa capacidad creativa y de innovación que no tienen las mismas inteligencias artificiales, y esa inteligencia humana es lo más importante. Creo que me recuerda a un capítulo de Dead, Love and Robots en plataforma N con rojo y fondo negro, Ujú. que hablan estos, son como tres robotcitos, ¿no? Y hablan qué fue lo que pasó con los Ok. seres humanos y que hablan de los errores que cometen, ¿no? Como de se confiaron, creyeron que todo lo iban a solucionar ellos, que la inteligencia artificial hablan sobre su proceso y es que tu antepasado que era una casetera, un Xbox. Entonces, creo que ¿en qué momento podemos distinguir que usar la IA como apoyo para aprender no es un sustituto del pensamiento propio? Creo que eso se nota y lo vas a empezar a como realizar en tu vida diaria cuando comprendas primero que el pensar es un proceso que requiere etapas y debe de costar como humano. Porque tienes que leer, tienes que hacer este proceso estratégico de escoger qué voy a leer, cómo lo voy a leer, qué es de esto que me sirve. Pero ahora que tienes la inteligencia artificial, puedes hacer reducción de costos como economías a escala, que sería hacerlo más económico, más tranquilo y más rápido. Y en este proceso, como lo decían los robots, que iban explorando la Tierra después de la Sí. destrucción de todo lo que estaba pasando, se confía uno a que todo nos lo va a resolver. Y este proceso estratégico que ahora vas a usar, vamos a utilizarlo de manera medida y meditada. ¿Cómo? Aprendiendo a escribir una buena instrucción para que la inteligencia artificial aprenda, sepa de tus historiales, también darle ejemplos, porque a veces la inteligencia va a ser lo que crea que es más conveniente para sus usos. Y es darle ejemplos, da esta posibilidad de, tú ya sabes y te han enseñado a través de ejemplos. Te han enseñado cómo hacer un resumen, te han enseñado cómo hacer un reporte, te han enseñado cómo leer. Entonces ahora enséñale a la inteligencia cómo te gusta que lea, cuál es lo que debe resaltar. Y creo que muchas veces cuando notas en la investigación contemporánea, más en las personas como que se dedican a la investigación solamente, tienen asistentes de investigación. Entonces hay que tomarlos como si tú fuera tu asistente. Estas horas de tiempo en donde, ok, ya leí la lectura y sé, pero ya sé que quiero que resalte. Vamos a pedirle un resumen que sea estratégico y que me sirva para poder después escribir algo. Que no sea solamente que haga el resumen. Ya aprenderé yo lo que tenga que aprender con el resumen. Que no nos den ya meditado algo que es nuestro proceso. Y fíjate que es una de las cosas que se identifican el entrenamiento, ¿no? El hecho de buscar que la persona haga que ese cerebro digital aprenda del proceso y aprenda sobre cómo se tienen que hacer las actividades, cómo debe de interpretar este sentido. Se busca que sea un segundo cerebro donde puedas reflejar eso que tú ya sabes hacer. En un capítulo oscuro de Black Mirror, que es lo que ocurre en uno de los capítulos en donde hay una persona que le copian la vida completamente y van haciendo esta serie de la plataforma de streaming, ¿no? Y que vas viendo esos análisis y que vas viendo la toma de decisiones y que sí es importante todas estas decodificaciones sociales, pero también estas decodificaciones mentales que hace el ser humano. Y en ese punto también en un capítulo de Black Mirror se habla sobre redes sociales y se habla de sobre cómo valoramos a los otros y cómo también influye en la toma de decisiones actuales.
yo quisiera preguntarte que todo aprende, todo está teniendo un proceso neuronal en donde la persona está teniendo un avatar digital. Y lo vemos en plataformas de diferentes países, ya sea asiáticos, de Estados Unidos. Desde tu mirada y desde el análisis político y de datos, ¿cómo influyen estas plataformas en lo que creemos que es verdad? Pues creo que ahí es lo interesante cuando ya se está juntando lo que hacen los humanos con estas plataformas, porque lo podemos ver al día. Yo lo veo más con mis padres y con mis abuelos que con las personas jóvenes, que a veces entienden la diferencia entre lo que existe y lo que no. A veces lo complejo es empezar a enseñarle a las personas que hay un aprendizaje antes, que es dentro de esta ya alfabetización mediática sobre qué es verdad y qué no. Sobre que si un gatito que ves que está saltando de un edificio mientras salva un bebé, posiblemente no sea real. Y que si ese gatito después empiezas a servir unos tacos y esos tacos se ven muy ricos, dices, posiblemente un gato no lo puede hacer. Pero a nosotros ya no nos cuesta tan complejo ver esa realidad y no realidad. Entonces estas plataformas empiezan a confundir y a configurar como si fuera esta fantasía mágica donde todos viven. De que ahora ya buscamos que tener cierto filtro de inteligencia artificial para vernos mejor. Tener cierto filtro dentro de nuestras palabras para escribir mejor. Queremos tener este filtro de canciones que nos dé solamente la canción, que nos dé la emoción que tenemos en ese momento. Como que intentamos controlar y limitar la manera en la que observamos una realidad que existe. Y esta inteligencia artificial nos permite el que otras personas vayan generándola, porque muchas veces tú no eres el que consume, eres un prosumidor, eres una persona activa en redes que solamente está consumiendo lo que va viendo, no lo haces tú. Son otras personas, son estrategias de marketing, son estrategias de campaña, son personas que se encargan de hacer este trabajo porque les resulta económicamente redituable. Entonces, tú eres un mercado en este tipo de redes donde te vuelves parte de un ecosistema en donde requiere cobrar, requiere ver y requiere ya no entender lo que está pasando el día a día, sino ahora sí que fantasear de que un día vas a ver un gatito saltando del tercer piso de un edificio salvando un bebé. Y creo que ahí entra este hecho de hablar del algoritmo. El algoritmo es una serie de pasos que hacemos que concluyamos una acción. Es como cuando tenemos el baile. En el baile hacemos una serie de pasos y ahí nosotros podemos decir, brazo izquierdo, brazo derecho, arriba, abajo, izquierdo, derecho. Que esa es como la manera más fácil de hablar sobre los algoritmos. Pero entonces, ¿qué papel están jugando este término con estas plataformas? ¿Cómo nos está transformando la realidad el que nuestros datos y toda la información que tengamos pueda ser utilizada? Pues primero el algoritmo está hecho por alguien. Alguien lo escribió. Entonces hay que entender que, por lo tanto, va a tener, al igual que toda escritura que nosotros logremos observar, va a tener sesgos. Tanto sesgos de discriminación, sesgos de otras características que van a empezar a limitar la manera en la que reacciona con otros. Este algoritmo ahora nos trata de configurar la toma de decisiones, porque antes no existía. Y si sí existía, no era un algoritmo per se tecnológico. Lo veíamos en los periódicos, lo veíamos en el cómo las personas consumían cierta información, pero no eran seleccionadas y generadas por inteligencia artificial. Ahora están impulsadas por este tipo de condiciones. El algoritmo, al momento en que se escribe, el momento en el que empezamos a ver todo lo que está haciendo, nos empieza a decir, ok, ahora tú vas a consumir ciertas condiciones porque hay algo que nosotros no notamos, pero vivimos todos los días, que vivimos dentro de una burbuja digital. Esta burbujita lo que nos permite es observar aquellas cosas que más nos gustan y alejarnos de aquellas que nos disgustan. Entonces el algoritmo va seleccionando y diciendo, ok, no le gustan ver noticias violentas durante la mañana, pero sí le gusta consumirlas a la noche. Entonces mi burbujita se va a ir construyendo para que esas condiciones, y como tú lo dices, como vamos aprendiendo, lo va replicando para hacer parte de nuestra vida y hacernos implícitos lo que estamos viviendo, que es de, ok, le gustan ver animalitos y consumir cierto contenido científico a las 2 de la tarde. Hay que combinarlo. Hay que darle animalitos que puedan hacer ciencia.
Entonces, el algoritmo aprende y le gusta divertirse con eso. Entonces, cuando nosotros entendemos que ahora nosotros nutrimos con nuestros datos este algoritmo, datos que son importantes porque es tus gustos, tus preferencias, qué no te gusta, qué te enoja, porque las redes nos hacen sentir. Y esos datos son importantes porque ahora se convierten en un proceso económico que a las empresas les importan. Por eso tanto interés de estar haciendo algoritmos que sean capaces de entendernos a nosotros como personas y a nosotros como ciberusuarios. Y que creo que lo podemos marcar mucho en libros. La Granja, Fahrenheit, no me acuerdo si es 1984, 74, no me acuerdo bien el título, en donde hay este sistema de control. Hay una forma en donde el poder te conlleva a poder manejar a través de la realidad que está viendo la persona la información. Y creo que el algoritmo de cierta manera en redes sociales es eso, es empezar a enmarcar qué realidad yo quiero que haya, qué realidad quiero que yo esté establecida para poder manejar desde ese sentido qué está pasando. Y entonces en este proceso donde el poder es un instrumento y que tú me puedes hablar más sobre ese tipo de situaciones por el área académica en el que tú trabajas, pero diría nuestro señor Pablo Freire, al final el lenguaje y Lacan, también en esa interpretación de lo que hacemos, empieza a ver que sí es necesario saber que hay un riesgo, que hay una limitante, que sí necesitamos identificar cómo es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. ¿Qué pasa cuando compartimos información sin verificar? Creo que en ese momento hay de dos. Una es exponemos a más personas a que aprendan dentro de la desinformación, que eso es lo más peligroso, que no compartamos noticias falsas, como lo vivimos hace poquito en un proceso que conmocionó, que fue esta parte donde estaban quemando Oxxos. Entonces, Ah, sí. mucha gente estaba empezando a compartir noticias falsas sobre qué estaba pasando en todos lados. El Oxxo es una imagen que tú lo puedes ver en donde sea. Es una característica y es un local que tú lo puedes ver donde sea. Cuando este tipo de información empieza a pasar entre nosotros sin tener esta censura, vamos a ver que hay gente que se va a asustar, hay gente que no va a querer salir, hay gente que va a empezar a tener miedo. También la manera en la que podríamos verificar y cómo saber, eso es complicado, porque muchas veces no pasa de nosotros, de personas que tengan ciertas características de conocimientos, que ya tengan cierto nivel de educación, que ya tengamos cierta, pues saber esta técnica de, chance y esta noticia es falsa. Dice de un noticiero que nunca había escuchado, dice nombres y links que posiblemente sean falsos. Entonces, esta parte de hacer este rápido chequeo sobre si existe o no esta información va a ser lo más difícil, pero estamos muy acostumbrados a compartir información falsa. Creo que es lo más fácil. No nos gusta leer las noticias. A veces es más, y lo he visto más en Facebook, que creo que en otras redes, porque a veces en otras redes, ya hasta en la red de que era ex, ahora lo que aparece es que esta información posiblemente sea falsa, que es una nota del editor. Por favor, verifica y checa la noticia. Pero en otros espacios podemos ver como ahora la plataforma azul, que es de 37,000 personas están comentando que vieron a un bebé caminar por la calle y que está mal. Y empiezas a ver comentarios, lluvia de comentarios, interacciones, porque a la gente le gusta sentir. Miedo, enojo, felicidad, pero sentir. Y que creo que una de las cosas que pasa es, la gente quiere ser partícipe del proceso, quiere ser alguien que está involucrado en lo que está en esta situación y que lo pudimos haber visto con La Casa de los Famosos, estos realities en donde paulatinamente ya salió el mundo digital a un mundo real y que está ocurriendo un Black Mirror al final del día, este capítulo del oso, en donde todos participan y todos van a querer dañar, lastimar, hacer y deshacer por tratar de ser una persona buena, por tratar de ser el bueno en la película. Claro. Y creo que también esta parte de observar muchas veces la realidad a través del querer interactuar es porque somos humanos, tenemos que convivir y comunicarnos.
y el que no interactuemos nos volvería solitarios, y eso no es el fin, es poder tener esta interacción porque estamos en conjunto observando un espacio mediático que ahora está pasando. Y el convivir y el interactuar es lo importante, ya que pasamos este proceso de estar encerrados 2 años, que nos enseñó que hay que digitalizar todo, nuestras interacciones. Y ahora pasamos de este proceso de estar encerrados, ahora a querer participar. Y ahora que ya participamos en conjunto, ahora observamos que hay mucha información falsa. ¿Y qué está pasando con esta información falsa? Ya lo veremos, porque tenemos que empezar a checar, que tenemos que entender cuál es la verdad y cuál es la mentira. Y que fue una de las cosas que hablamos en el capítulo número 3 con el psicólogo Elías, que hablamos sobre comunidad y cómo generar vínculos afectivos. Imaginar que estamos siendo estudiantes, que ve un video generado por inteligencia artificial, ya sea por un tema político, social, educativo, y que lo comparte y le dice, esto suena real. ¿Qué tendría que hacer en este insight antes de hacerlo emocional, dice la terapia dialéctico-conductual, antes de hacerlo un pensamiento emocional? Este pensamiento racional que tiene que ocurrir, qué serie de pasos debe de hacer desde tu experiencia y desde lo que tú sabes. Creo que en este momento, cuando ya estamos ya compartiendo la noticia, pues primero, ya si la compartimos, es leer la noticia, verificar y ver el video completo. Decir, ok, voy a verlo, porque chance lo compartí en el momento de la rapidez. Dije, ay, tengo la emoción y es que sí me enoja este tema, es que me pone muy feliz, es que es algo que tiene que conocer la gente. Pero cuando ya lo notas y cuando ya lo empiezas a ver, empiezas a como notar que existen estas características irregulares en lo que estamos viendo. Como, chance y esta información no es real. Chance y este dato sobre que ocurrió este suceso no sea tan verídico. O estas fuentes no suenen tan reales. O la están sacando de lugares donde verdaderamente no es tan serio. Entonces, si ya lo compartimos, primero es tomar este momento de reflexión cuando ya se nos baje la emoción, decir, ok, hay que verlo completo. Por confianza y seguridad, porque a veces no consumimos completo el contenido que compartimos. Luego ya hay que verificar las fuentes. Y creo que es un proceso tardado, o sea, porque es por etapas. También, si ya no, antes de compartirlo, pues hay que verificar las fuentes. Ok, no aparecen fuentes que yo he visto normalmente, como noticieros importantes, fuentes de información como institutos estadísticos, como institutos de formación y universidades. Ok, no aparece nada de eso, solo lo sacaron de X o Y lugar. Entonces hay que ir entendiendo que hay que verificar por pasos. Primero la información, segunda el tiempo. Chance y sea una imagen que haya salido hace 20 años y nosotros no nos dimos cuenta, pero ahorita lo estamos compartiendo como algo actual y eso es como algo peligroso. El tercero es, yo le llamo timing, o sea, todos están hablando de esto, ¿será real? Porque a veces nos sumamos a la ola para querer ser parte, como lo habíamos dicho hace rato, de convivir. Y el colectivamente, el estar haciendo diferentes acciones nos ayuda como a ver, ok, ya salió una noticia de alguien o una corrección de que chance y el video no sea completamente real. Entonces hay que verificar sobre eso. Tal vez en esta época no sea solamente hablar de usar la inteligencia artificial, sino de cómo voy a poder tener una caja de herramientas para poder discernir y generar las mejores preguntas. Y entonces, Daniel, ¿qué significa pensar críticamente frente a estas respuestas de la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, per se, va a construir ideas y respuestas que nos logren satisfacer. Entonces, en ese principio, siempre te va a dar una idea que posiblemente te va a gustar, pero hay que ser críticos en nuestro gusto, lo que estamos buscando. ¿Qué es ser críticos? Ok, vamos a buscar correcciones. La inteligencia funciona a través de procesos. Uno muy importante es tener y entender que está trabajando en conjunto con nosotros, no ella para nosotros. No va a realizar todo el proceso. Entonces, este proceso de delegación que vamos a realizar, hay que decirle, ok, esta respuesta está correcta, pero me gustaría que le agregaras esto, le quitaras estas partes y refinaras esta idea. Y creo que
deja de utilizar un lenguaje tan positivo de algunas condiciones, porque suena extraño. Ya cuando empezamos a hacer esta revisión crítica, empezamos a mejorar el interactuar con las redes y más con la inteligencia artificial, porque tenemos muchas opciones y cada inteligencia artificial funciona para diferente cuestión. No todas son para lo mismo y querer usar una para todo a veces te va a dar diferentes opciones y diferentes respuestas, que eso es lo que es más peligroso. Pero también el comparar cómo te responde una y otra te va a dar a ti la idea de, ok, me gusta más cómo interacciona con este contenido que yo estoy creando. No me gusta mucho cómo lo realiza esta. Es como, yo sé que tú puedes tener tu preferida, yo puedo tener mi preferida, pero sabemos que nos sirve y nos funciona porque hemos trabajado, hemos construido y también hemos corregido. Y eso es algo muy importante de este momento crítico en el cual tú eres el maestro de la sinfónica. Tú sabes hacia dónde va a dirigir. Si quieres que suene más algo, si quieres que suene menos, si ya sonó todo desorganizado, debes de notarlo. Y es como lo divertido de la inteligencia artificial y el trabajar con estos nuevos procesos creativos que tenemos que empezar a realizar. Y de pensamiento. ¿Tú cómo harías para entrenar entonces a estas juventudes a que verifiquen la información y que puedan identificar estos sesgos en la información que nos genera la inteligencia artificial? Creo que como joven ya vienes como precargado con una cantidad de conocimiento a través de internet. Entonces, lo primero es entender que hay un proceso en el cual tú debes de aprender anteriormente. Como cómo hacer un resumen, ver ejemplos, tú entender esos ejemplos, darte este proceso cansado que sí te va a llevar hasta 3 semanas, 5 semanas, 1 año, 3 años, pero entender que es este proceso en donde tú ya vas a poder darle mejores indicaciones de cómo construir a la inteligencia artificial, porque el delegar es lo principal. Esta inteligencia solo va a hacer algunas tareas de todo lo que tienes que hacer. El delegar debe ser en conciencia. Y el segundo es, pasando de delegar, vamos a interactuar de una manera ética. Vamos a quitar datos personales, vamos a eliminar ciertas condiciones que nos puedan perjudicar en la manera en la que piensa. Si no le dimos documentos de referencia como para tener de base, pues hay que buscar algunos que posiblemente a nosotros nos gusten y ya hemos trabajado. Segundo, el tercero sería como, ahora sí, construir algunas ideas que ya tengamos para ya decirle, ok, me vas a ayudar a hacer esto. ¿Ya viste que te dio la primera opción? Ok, modifica esto. Y ya cuando vas trabajando en conjunto, ya vas entendiendo que es un modelo en el que tú, como si fuera un videojuego, irías construyendo una casita. Primero le pones las paredes, como si fuera Minecraft. Paredes, ventanas, adentro. Y para que esta idea de la casa quede completa y todos entendamos la casa. Es como pensar, hay una situación que se llama el construir un pato. Yo sé que yo tengo un pato en la cabeza, que yo me imagino, tú tienes un pato diferente, pero que ese pato quede como nosotros queremos mostrarlo y la manera en la que tiene que verse. No que sea un pato extraño con 3 cabezas, 4 colas y que digas, esto es lo que quería hacer. ¿Seguro? ¿Si pensaste antes esto? Y es como, ok, date tu momento de retroalimentarte, de pensar y regresar. Creo que el reto no es prohibir la IA, no es poner restricciones, no es establecer las reglas, sino tal vez es dialogar y entregarle un sentido humano y un sentido ético en el proceso. Y para eso, ¿cómo podemos lograr que se vuelva no solamente un consumidor, sino un productor de los contenidos que estamos haciendo? ¿Hacia dónde nos tenemos que ir? ¿Y qué posibilidades nos da la IA para poder investigar, organizar ideas, acercarnos hacia otros espacios? Y creo que ahí ese es el argumento fundamental, que podemos aprender de una manera individualizada, pero necesitamos ser mucho más productivos en ese hecho, a pesar de que hablamos en otros podcasts sobre que la productividad no es necesaria, sino es un elemento. ¿Cuáles son estos aspectos positivos? 1, y 2, ¿cómo podemos ser estos productores? Creo que desde el construir y entender que esto viene de 2 partes. Primero es de quien está aprendiendo y quien está enseñando. No tenerle miedo como tu profesor a que las personas utilicen la inteligencia artificial. Porque no estamos regresando a esta parte prohibicionista donde no la uses porque va a destruir todo lo que piensas. No.
Ok, la va a usar sin importar que tú le detengas, le limites el internet. Va a haber un momento en el que estratégicamente la va a usar. Su celular, su teléfono, el smartphone ya lo va a tener integrado y te juro que lo va a poder preguntar. Aquella interrogante que tú le acabas de hacer. Y lo va a usar como una manera rápida para poder contestarte. Y el segundo es tú como estudiante. Ahora, animarte a querer aprender para mejorar y usarlo. O que la productividad muchas veces no sea lo más importante. En nuestra vida diaria, lamentablemente, vivimos a través de un sistema productivo en el cual constantemente nos piden trabajar más rápido. Y muchas veces quieren que tengamos 7 manos y 8 cerebros. Y el empezar a aprender este tipo de cosas nos empieza a ganar tiempo para nuestra vida, para el ocio, para divertirnos, para hacer otra cosa, donde la productividad es importante, pero tenemos ahora estos nuevos mecanismos que sirven para poder innovar, trabajar rápido y productivo. Como que pensando que la productividad no va a poder desaparecer, pero podemos ganarle tiempo para hacer otro tipo de actividades. Y desde tu experiencia, yo sé que eres analista de datos. ¿Qué nos puede ayudar para los proyectos sociales, para los problemas que se están viviendo? Desde lo que yo he trabajado y muchas veces lo que yo he querido construir a través de la IA es entender que hay modelos en los cuales no tenemos tanto tiempo para construir cuestiones de evaluación, cuestiones metodológicas y tenemos la idea, ya tenemos varios ejemplos de lo que tenemos que hacer. A mí me pasa mucho cuando yo quiero empezar a hacer un modelo para evaluación de un proyecto, entonces hay que generar todo el proceso continuo. Yo ya tengo diferentes proyectos que yo ya he trabajado, digo, ok, hay que simplificarlo, hay que estructurarlo y hay que hacer una relación teórica que pueda servirme para trabajar con este proyecto. Hacer este plan, porque la inteligencia artificial nos ayuda a hacer este plan que nos ayuda a elaborar y ya tú le vas rellenando, porque también es trabajar en conjunto, como lo he hablado, el saber delegar. Y ya cuando tienes este proceso, ahora sabes que un proyecto lleva diferentes etapas, tanto de investigación como de aprendizaje, de impacto social. Estas etapas lo que vamos a buscar que se logre realizar es, ahora ya teniendo este inicio del plan, ahora vamos a esquejar, vamos a hacer que el esquema se vea completo. Ok, ocupamos un inicio de la evaluación. Segundo, ocupamos que esta evaluación tenga indicadores. Ok, tercero, ya tenemos indicadores, ya tenemos un conjunto teórico, ahora vamos a hacer el cuestionario que va a evaluar este programa. Cuarto, ¿cómo vamos a hacer los resultados? ¿Ya analizamos los datos del programa o se nos pasó en los otros pasos? Porque también en este mapa a veces va a haber hoyos, estos agujeros donde no vamos a encontrar qué nos faltó o qué nos va a permitir continuar y construir el proyecto. Entonces es regresarnos y decir, ok, me faltó evaluar esto. Lo podemos hacer rápido. Podemos ir construyendo y pidiendo. Pero también es saber que hay un modelo que a mí me gusta usar mucho, que es el de las 4D, que es para construir y poder estructurar proyectos de inteligencia artificial con la inteligencia artificial como un asistente, no como aquel que hace todo. Porque también luego queremos que la inteligencia haga todo. Ya casi que llame a las personas, les pregunte cómo están, quieren también que los encuesten, quieren que también los evalúen. Se puede, pero va a salir chusco, en el sentido de que se va a ver raro qué está haciendo porque no tuvo una tutoría humana. Es como todo este proceso en el cual los proyectos se van a ver beneficiados mucho, mucho, mucho si nosotros logramos construir esta idea de, ok, nos sirve para eficientar tiempos, porque a veces tenemos los días límites casi a la semana, entonces hay que trabajar rápido. Y para una última pregunta, Daniel, e ir terminando el capítulo de hoy. Imaginemos la escuela del futuro. Okay. Para ti, ¿qué se debería de enseñar con esta herramienta de la inteligencia artificial? Desde mi perspectiva, integrando que se debería poder avanzar y interesarse en este uso de la inteligencia artificial de forma ética, creo que los conocimientos que tenemos ahora de metodología, español, no deben de cambiarse, pero deben de tener esta integración específica de, ok, ahora tenemos una herramienta nueva. Es como cuando pasó esta parte de usar la máquina de escribir a usar computadoras. Ahora ya todos usamos un teclado para digitalizar toda nuestra información, hacer un documento. Antes eran las máquinas de escribir. Entonces, como empezar a observar que la destrucción creativa que ahora va a construirse es de que
El pensamiento contemporáneo ya no se ve como antes, se ve a través de unos lentes que nos van a poder eficientar qué estamos haciendo. Y enseñarle a las y los estudiantes y les estudiantes qué es lo que pueden hacer con ello es lo más importante, porque se van a divertir, van a ver mejores proyectos y no van a ver a estudiantes que para poder hacer un examen van a sacar su celular y utilizar inteligencia artificial. ¿Van a aprender algo? No sabemos. Sobre si lo usan ahorita como lo estamos usando, de que, ok, les dejamos un examen, lo hacen en su casa y ahora ya solamente le van preguntando a la inteligencia artificial que les guste, a este largo modelo de lenguaje, porque son eso. Las inteligencias son largos modelos de lenguaje que lo que logran hacer es construir relaciones entre toda esta información para darnos una idea de algo. Y ahora que esa idea sea tutelada y sea mejorada a través de estas características que nos enseñaron en la escuela, como hacer tablas. La tabla era de poco a poco hasta que te las aprendieras y supieras los 10 niveles. Y ahora es eso, también ir integrando este tipo de conocimientos a nuestro día a día como docentes y también como estudiantes, porque también nunca dejamos de aprender y no forzar a que los estudiantes dejen de usarlo, porque van a encontrar maneras de usarlo. No importa lo que tú le quieras prohibir, los estudiantes ya viven con esto, porque es una acción joven el usar algo nuevo. Y como pasó cuando se hubieron diferentes transformaciones, como lo que yo menciono mucho de la máquina de escribir, es de todas las nuevas organizaciones empezaron a usar computadoras pensando que les iba a solucionar el problema. Igual ahorita estamos viviendo una burbuja donde la inteligencia artificial es muy importante, pero poco a poco, al irla integrando en nuestra vida, vamos a darnos cuenta que solo funciona para ciertas cosas y ciertas actividades. Y es como lo importante, saber que la inteligencia ahora para la educación y para el nuevo futuro como dentro de las aulas y dentro de la educación es irla integrando, porque es una herramienta nueva que nos va a beneficiar tanto para aprender como para conocer como para creativizar. Me quedo con la idea de que la inteligencia artificial no elimina la necesidad de aprender. Al contrario, nos obliga a aprender más con un criterio, un pensamiento y una ética. Porque en un mundo lleno de respuestas automatizadas, tal vez lo más humano sigue siendo buenas preguntas. Para cerrar, Daniel, ¿qué le dirías a la gente cuando se siente arrebasado por la inteligencia artificial? Pues eso es divertido para mí, porque cuando tú sientes que algo te rebasa, que algo ya no puedes con eso, no debes de huirle. Creo que es primero detenerte y decir, ok, ¿por qué me siento que esto ya me está pasando sobre mí? Ya cuando detectas que la inteligencia artificial no es un humano, es una herramienta que puede ser o no usada y que la van a usar. Entonces, el reflexionar sobre que van a seguir cambiando cosas, vamos a seguir descubriendo formatos. Ahorita hablamos solamente de estos largos modelos de lenguaje que utilizan desde todas las compañías actuales para generar estos chats, pero poco a poco hemos visto que hay ya redes neuronales para poder construir ideas. Hace poquito yo hablaba en una clase sobre los memes y política y cómo había personas que utilizaban este conjunto de redes neuronales para construir mejores plantillas de memes que van a utilizar en la política. Entonces, esas cuestiones ya nos rebasan como, como parte de nuestro identitario de, es que antes se hacía así y era mejor. Claro, antes era así, pero ahora ya no. Ahora tenemos que fortalecer lo que ya tenemos, aprender nuevas cosas y no tenerle miedo a aprender. Creo que eso es a veces el miedo de sentirnos arrebasados, que ya no queremos y no nos sentimos capaces de volver a reaprender algunas cosas y darle este giro ahora entendiendo que la inteligencia artificial es parte de nuestro quehacer. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos el día de hoy, Gracias, por Aldo. darnos la mirada de la inteligencia artificial, más allá de la herramienta educativa, social o cultural. A quienes nos escuchan, antes de copiar, compartir, creer que una respuesta generada por IA, pregúntate, ¿esto me ayuda a comprender mejor? ¿O solo me está dando una salida rápida? Nos escuchamos en un siguiente capítulo.